voy a explicar una cosa, licenciada. A ver. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Usted a mí? Perfecto, y se te ve perfecto. Vamos a armar un nuevo capítulo de la psicología que va a ser cómo lidiar con la ansiedad de los que estamos de este lado cuando el del otro lado no lo encontramos. ¿Estamos? No es su caso apareció. El otro día tuvimos que suspender una transmisión porque nunca el del otro lado le daba clic. No, pero todo bien. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Y eso que es mi primera vez, así que públicamente nombro mi padrino de esta nueva identidad digital que estoy adquiriendo. Acepto el padrinazgo, perfecto. ¿Sí? Bien. De ahora si hay que llevar regalo por ser padrino, ya no. No hace falta. Bueno, con la orientación suficiente. ¿Estás bien? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. ¿Qué temita tenés hoy, no? Más o menos. Vamos a intentar. No, a ver, el tema de hoy de psicología es el valor de la quietud en el autoconocimiento. O sea, la verdad que es fantástico. Y todo surgió a partir de que con Alejandro el otro día charlamos, recordábamos, y ella me hizo acordar una frase de Blas Pascal. Pascal fue un tipo que vivió en 1630, hizo de todo, de lo que ustedes de física, de matemática, de ingeniería, todos esos genios que aparecen en la humanidad de vez en cuando, en esa época, 1600, o sea que entendamos dónde estamos ubicados, vivió nada más que 36 o 38 años, y alguna de las frases que dijo fue, o que escribió en sus libros fue, la infelicidad del hombre se basa solo en una cosa, decía él, es incapaz de quedarse quieto en su habitación. Era premonitorio del virus, esto, ¿no? Hace 200 años el tipo estaba hablando, el concepto de habitación estamos refiriéndose a otra cosa, la quietud también, pero la infelicidad era eso. Entonces, con vos y propusiste charlar un poco de cómo la quietud tenía un valor para el autoconocimiento y para poder superar y mejorar un montón de cosas. Así que, bueno, veo que mucha gente, a pesar de lo denso del tema, ya ha pasado esta fecha patria, casi pasando, se han prendido y seguramente te van a consultar cosas y te van a preguntar. Así que, bueno, yo te escucho, de ahí irán surgiendo un montón de cosas, seguramente. Bien. En general me siento bastante más cómoda cuando converso que cuando expongo casi unilateralmente, así que bienvenida sea cualquier intervención y repregunta. O sea que no me tenés en cuenta a mí, para vos es unilateral esto. No. Unilateral quiero decir. Ahora te quedás unilateral. No, unilateral quiero decir de armar un relato sin posibilidad de intercambiar, eso quiero decir. Me siento más cómoda en el intercambio que en la presentación de un relato armado, digamos. No, está bien. Sí, creo que esto de que era premonitorio Pascal que respecto al virus, en realidad me parece que conocía mucho al ser humano y esta dificultad histórica que el ser humano tiene para conectarse con sus propios aspectos y por lo tanto la dificultad o la evitación para quedarse quieto en una habitación, con tal de no conectar demasiado con todo aquello que podría generarle temor de encontrar en sí mismo, ¿sí? Entonces, claro. Más allá de que era de 1600... Ale, te pregunto, él lo que decía era que el individuo estando en sí mismo sentía temor a todo lo que se iba a encontrar, ¿sí? Entonces prefería estar en actividad, haciendo cosas que lo distraigan. Ese sería la idea. Eso sería como exactamente, para hacerlo simple a Pascal, tendría que ver con eso y con la posibilidad de que bajemos a tierra lo más posible esta posición de él, ¿no es cierto?, frente al hombre y a su relación consigo mismo. Sí, parecía una buena frase como disparadora para poder
pensar de otra manera esta frase de todos los días que tiene que ver con el quédate en casa, ¿sí? Que por supuesto es una medida sanitaria, no tiene que ver con una revolución filosófica ni psicológica respecto a, disculpen, respecto a nuestro estilo de vida, digamos. El quédate en casa de hoy no tiene que ver con una propuesta nacional ni mundial respecto a que modifiquemos nuestra forma de posicionarnos en la vida. Pero a partir de esta medida sanitaria que propone el quedarse en casa, que lo impone, me parecía interesante poder pensarlo desde este otro lugar, desde la oportunidad que el quedarse en casa brinda para poder experimentar casi orgánicamente un modo de funcionamiento diferente, como un ritmo diferente. Porque el quedarte en casa claramente lo que hace es suspender nuestras acciones cotidianas y por lo tanto el movimiento que habitualmente tenemos también se modifica. Y la posibilidad de quedarnos en casa quizás nos permita esto, poder experimentar una forma de funcionar diferente. Esa era como la idea de retomar o de utilizar esta frase de Pascal como disparadora y quédate en casa que todos los días estamos escuchando, ¿sí? Bien, yo te voy a interrumpir un segundito, total, vos vas a seguir hablando, pero es para... Soy picuda. A ver, no, es para... No, lo soy, usted páreme porque si arranco... No, razón, es para refrescar algunas cosas. Porque a mí me pareció que de esa frase se pueden sacar tantas historias y tantas cosas, y un poco lo que hablábamos, ¿no? Yo leí algo que se refería o decía que en la sociedad de esa época el noble o la realeza tenía muchas más maneras de distraerse, porque tenía gente que lo hacía distraer, y en cambio el tipo común tenía que salir o a ser soldado o a ser para distraerse y para no estar en sí mismo. Hoy con la tecnología de hoy, podemos estar todo el tiempo distraídos y no estar pensando en nosotros. Entonces creo que este momento del quedarte en casa, el que lo sepa aprovechar, va a ser algo fantástico, va a ser una herramienta de crecimiento personal muy alto, ¿no? Para poder renovarse, para conservar energías, para eso. Yo cuando era chico me decían, cuando teníamos un parate, alguien me decía, che, esto como los autitos de función, va para atrás para salir más fuerte para adelante. Bueno, es un poco eso. Exacto. Acá tengo, es más, si quiere le leo textual la frase respecto a los reyes. Dice, bueno, Pascal, ¿no? El rey está rodeado de gente que no piensa sino en divertirlo y en impedir que piense en sí mismo. Porque, por muy rey que sea, es desgraciado si piensa en ello. Claro. En realidad, esto de la búsqueda permanente de estímulos externos no hace más que aplazar la conciencia del vacío, ¿sí? Y del temor que uno puede sentir cuando para y no queda otra que encontrarse consigo mismo. Sí me parece que hay un subtítulo que le pusimos a la charla de hoy y que tiene que ver con de la ansiedad a la calma de la cuarentena. Creo que así era el textual del título, ¿no es cierto? De la era de la ansiedad a la calma de la cuarentena. Bien, entonces me parece que ahí habría que desarmarlo de alguna manera ese mismo título, porque precisamente y en estos últimos días donde hay mucho debate respecto a cuarentena sí, cuarentena no, que es un debate político, pero también hay opiniones de salud, de la sanidad, de salud mental, de infectología y de todo lo demás. Pero me parece que el tema de la cuarentena a muchas personas les ha generado ansiedad, ¿sí? Más allá de que el tiempo se detiene de alguna manera, y esta es la idea, de que podamos aprovechar ese tiempo que se detuvo para aprender a funcionar y sacarle provecho al enlentecimiento,
¿sí? Como camino al autoconocimiento. Pero no se puede negar de ninguna manera que la ansiedad de muchas personas que están registrando hoy tiene que ver muy probablemente con que la ansiedad los pone contra la pared, la cuarentena, la quietud, no la ansiedad, la quietud los pone contra la pared, no les queda más que mirarse y encima está reducida la posibilidad de acceder a los distractores habituales, ¿sí? Como para poder paliar y poder correrse de ese mi gatito está entrando, lo traté de que se quedara quieto, pero acaba de entrar. Me parece muy bien, forma parte de la cuarentena. Es un tractor mío, bien. Entonces, el hecho de que nos quedemos quietos, para muchos, les puede estar indicando un ponerse contra las cuerdas respecto a sí mismo, y encima están disminuidos los distractores habituales, ¿sí? Entonces, hay gente que la puede estar pasando bien, y yo, por la experiencia con los pacientes con los que me he comunicado en este mes, por supuesto no tengo un estudio estadístico ni mucho menos, pero cuando yo los escucho, nuestros pacientes, digamos, los pacientes de CETOM, muchos de ellos me han transmitido una posibilidad de aprovechar este tiempo, ¿sí? Ha habido una o dos personas donde he escuchado esto, que la ansiedad, por no poder encontrarse con los estímulos de siempre, los hace pasar mal. Pero en general he escuchado a muchos de nuestros pacientes que han encontrado ese tiempo que sabemos que en las consultas es una queja permanente, la imposibilidad de ordenarse con la alimentación, que es una necesidad básica, por la velocidad con la que vivimos. En este tiempo, esta posibilidad de, lo que decía al principio, de experimentar orgánicamente la posibilidad de funcionar más despacio, estoy escuchando que genera una buena sensación. Insisto, no es estadístico, solo me estoy moviendo con los pacientes, con la muestra de pacientes con la que me estoy moviendo. Está bien, pero es la vivencia de la experiencia tuya del día a día. Creo que hay gente que lo está pudiendo aprovechar, y por supuesto estamos haciendo un recorte intencional y no teniendo en cuenta las urgencias económicas, ¿sí? Es necesario recortar eso, porque si pensamos en la urgencia económica parece muy liviano proponer aprovechar la quietud, ¿sí? Porque quietud significa para muchos una imposibilidad, una dificultad para resolver necesidades básicas desde lo económico, ¿sí? Estoy haciendo un recorte absolutamente intencional para que eso no contamine de alguna manera la propuesta de dejar por lo menos entrar la posibilidad de que este tiempo nos pueda servir para fomentar el autoconocimiento. Y si eso ocurre, se mejora la neurosis. Si uno profundiza en el autoconocimiento, se mejora la condición neurótica, porque la neurosis en general está vinculada, y estoy sintetizándolo, ¿no? Pero está vinculada con la dificultad que tenemos, la mayoría de los neuróticos, para identificar nuestras propias necesidades, y en eso abarco deseos, intereses, potencialidades, aspectos de la personalidad que uno deja en la oscuridad, no porque sean negativos, sino porque directamente uno no los mira demasiado. Entonces, si uno, al contrario, profundiza en esos aspectos y puede llegar a la integración de esos aspectos que están en otro lado, están en nuestro detrás de escena, las condiciones neuróticas pueden mejorar. Uno funciona de una manera más integrada, reconociendo esos aspectos e integrándolos en el yo autorizado. Me gusta ese concepto, no me acuerdo ni dónde lo leí, pero la idea de yo autorizado me parece interesante, que tiene que ver con aquellos aspectos que uno deja entrar y a través de los cuales se mueve, y cuáles tantos otros va dejando en el camino, y eso empobrece las posibilidades de funcionamiento. Los va dejando en el camino
por haber un mecanismo de defensa de que esas otras opciones te agreden y te hacen sentir mal, o no lo valora y lo pierde. Si volvemos a Pascal, lo que uno hace cuando no se mira mucho es no querer tomar mucho contacto con sus propias miserias, ¿sí? Por esto de encontrar aspectos que preferiría uno no saber que tiene, ¿sí? Ahora, desde una cuestión más psicológica, porque Pascal no era psicólogo, filósofo y todo lo otro que mencionó, pero no era psicólogo. Es que no era nada de todo lo otro, era naturalmente alguien que hacía de todo. Claro, bueno, porque tiene que ver con esta posibilidad de una vida más contemplativa que dotaba de sentido la vida. Seguramente en otros tiempos, en el 1600, esta posibilidad de funcionar enlentecido. Este funcionar enlentecido que vos decís, y esto de poder abarcar todo y contemplar todo, me hace acordar a lo que hablábamos el otro día, y lo hemos charlado con vos, con Polakov, ¿no? Es decir, de ver lo simultáneo y no lo secuencial de la cosa. Entonces son esas personalidades que llegaban a ver el todo y no solamente encasillarse en esa parte, ha sido parte de la charla del otro día. Exactamente. Entonces, veo ese tipo de personalidades como eso, ¿no? Los tipos que podían ver el todo, el todo lo que podían, pues. Exacto, y el valor de la posibilidad de dedicarse a contemplar ese todo, ¿sí? La posibilidad y la disposición a contemplar ese todo, ¿sí? Esto, volviendo a la pregunta de la neurosis, en realidad podríamos decir que a lo largo de nuestras historias personales, familiares y demás, vamos dejando, porque a veces hacemos ecuaciones falsas y hacemos pegoteos de aspectos que hacen que decidamos, no conscientemente ni un día, pero que vayamos dejando en el camino todos los aspectos que sí se pueden desarrollar. Desde el enfoque gestáltico, que es un enfoque de la psicología, podríamos decir que nacemos con los dos polos de una posibilidad, ¿sí? Para funcionar. Que decidamos o que desarrollemos, más que decidamos no sería la mejor palabra, que desarrollemos, por ejemplo, un aspecto extrovertido, porque quizás tenemos asociado que ser introvertido es ser aburrido, está más cerca de una persona solitaria, ¿sí? Entonces, a lo largo de nuestras historias personales, familiares y demás, podemos ir haciendo sin darnos cuenta esos pegoteos. Entonces, quizás ser introvertido es para mí ser aburrido, ser solitario, y de esa manera tendemos a expulsar de nuestras posibilidades esos aspectos porque están cargados de alguna situación negativa. Entonces, en realidad, la idea de la psicoterapia, por llamarlo de alguna manera, el objetivo psicoterapéutico, a mí uno que me parece muy interesante es que se propone no convertir a alguien en lo que quiere ser, sino en lo que realmente es. Y en esto tiene que ver con poder recuperar esos aspectos que están expulsados de nuestra conciencia, están en ese detrás de escena que se propone recuperar a través de profundizar en el autoconocimiento y siempre destacando que el tiempo es una variable fundamental para poder dedicarnos a eso. Alejandra, pero a ver, todo individuo, supongo que en todo ciclo de vida, tanto si individual como colectiva, esta que estamos viviendo, tiene que haber momentos de introversión, de recogimiento, o de frenar un poco, ¿no? Creo que son indispensables para renovarse. Parecería, o a lo mejor hay gente que ante la posibilidad de tener ese momento lo cambia por otro, lo elige el movimiento y el no contemplo, el no freno y no hago recogimiento. Exactamente eso. Es más,
yo a Usted veces... tiene que entender, Alejandra, usted tiene que entender que yo soy cirujano. No, pero está, Claro. pero está ahí. Mi nivel de discusión en estos temas. Yo después le voy a mandar, cómo organicé y está anticipándose a todas las partes que organicé para... No me anticipo más. No, en serio, le digo, lo mando. Es un cirujano psicólogo, es como Pascal, Doc. No. ¿Puede ver la simultaneidad? No, es más allá del bisturí. Bueno, Doc, no, justamente a mí me gusta decir esto, que en general la depresión, no el trastorno depresivo, ¿no? Que es una enfermedad y que requiere tratamiento, psicoterapia, psicofarmacología posiblemente, pero sí la depresión como un modo de estar en el mundo tiene muy mala propaganda social, justamente porque enlentece. Naturalmente, cuando uno se siente deprimido, insisto, no está atravesando un trastorno depresivo, pero se siente deprimido, angustiado, triste, o estas asociaciones, naturalmente uno se enlentece, ¿sí? Entonces, socialmente no tiene buena propaganda que alguien esté deprimido. Por eso se apuran los procesos estos de recogimiento, de reposo, de necesidad de renovación. Y todo lo contrario, la ansiedad tiene bastante buena propaganda porque lo que hace es promover la hiperproductividad, y eso, ¿quién mejor que un individuo sobreactivado para hiperproducir? Entonces, desde distintos lugares, esta posibilidad de que nos aquietemos para poder conectarnos con nuestro detrás de escena, o la sombra, como decía Jung, o el inconsciente, si se quiere, de un lugar más profundo del psicoanálisis, no está muy promovido socialmente justamente por esto. Es habitual que no toleremos la depresión de alguien cercano, de los duelos que las personas necesitamos atravesar. ¿Quién no ha sentido la sensación de tener que sacudirse las necesidades, las emociones para poder continuar con el ejercicio de sus funciones y de sus roles? Creo que todos en algún momento sentimos que no tenemos ese tiempo y que tenemos que hacer un esfuerzo para sacudirnos y continuar. Entonces, esto del quedarte en casa, por supuesto que no garantiza, porque inclusive paralelamente escuchamos todo el tiempo recomendaciones para poder seguir en movimiento dentro de casa. Es una posición que tiene argumentos sólidos, no es excluyente a lo que estoy planteando, que tiene que ver con promover una organización y que no se desarme algunas rutinas y algunos cuidados, pero quizás esta pretensión de mantenernos en movimiento y de crear permanentemente acciones para continuar una aparente normalidad, también esté obstaculizando y obturando esta posibilidad de recuperar la posibilidad de la lentitud. Bien. Que también debe ser transitoria, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, el concepto de transitoriedad también tiene que estar de esto, de que todo se mueve y todo va cambiando y hay que aceptarlo, porque si no, la idea el que quiera creer que la felicidad es siempre y la pena es siempre y el problema es siempre, tampoco va a andar. No, es que es al contrario. Cuando uno se dedica y se dispone a atravesar, por ejemplo, un duelo, es ahí cuando lo hace transitorio. Cuando lo interrumpe, lo más probable es que se eternice, aunque uno no se dé mucho cuenta. Es al contrario. Si uno acepta las emociones, acepta sus rasgos de personalidad, acepta los distintos aspectos que va desconociendo de sí mismo, sin juzgarlos, aceptándolos, los puede poner a la luz, y es ahí cuando uno inclusive se puede hacer responsable de ellos mismos, porque que uno acepte sus propias sensaciones sus propios impulsos violentos, es
se reconozca envidioso, se reconozca agresivo, se reconozca violento, no quiere decir que reconocer y aceptar lo va a desplegar. La obligación moral es responsabilizarse por esos aspectos que uno puede reconocerse que tiene y que seguramente todos tenemos, porque estamos hechos de todo un poco. Sí, sí. Pero yo veo que hay gente que se apega mucho a eso, a creer que es permanente el estado. No sé si te pasa con nuestros pacientes a veces, con el tema de la obesidad, y que creen que no van a salir nunca y que habrá un montón de enfoques, ¿no? Pero entonces sufren mucho porque creen que todo estado es permanente. No logran entender lo transitorio de cada momento. Esto está bien, ya se verá la luz al final del túnel de esta cuarentena y de este virus y de esto, y volverá, y el año que viene estaremos diciendo, mira de lo que hablábamos hace un año, y parece mentira, pero hay gente que no logra ver lo transitorio. No, eso seguramente, y mientras, insisto con esto, mientras más en contacto uno esté con los procesos, más transitorios se hacen. Si no, el riesgo está en que se eternicen, porque uno los tapa, los obtura, los niega, pero es la mejor manera para que permanezcan, ¿sí? No atravesándolos. Y esto que decía, ¿no?, de que esto en algún momento tiene que terminar y hacerse realmente transitorio, es que en realidad un indicador de salud mental, salud emocional, me gusta decir un poco más a mí, tiene que ver con algo así como que el contacto y el retiro, el contacto con el otro, el contacto con el mundo y el retiro hacia uno mismo, si es coreográfico, si sigue un movimiento rítmico, coreográfico de ir y venir con suavidad, es un indicador de salud mental, ¿sí? Entonces, ni el contacto permanente con el otro o con el mundo y actuando en función de las demandas externas, donde desde la neurosis se puede ver que el mundo es enorme y uno queda pequeñito en función de esas demandas o de esos mandatos sociales, de esas obligaciones sociales, de las expectativas sociales. Si uno puede estar en contacto con eso y retirarse hacia uno mismo en este movimiento suave, es un buen indicador de salud mental o de salud emocional. Con respecto a lo que acabas de decir, sí, creo que a muchos esta crisis global le ha hecho ver lo pequeño que somos, lo pequeños que cada uno y lo pequeño que somos como especie o como habitantes de este mundo, habitantes de este planeta, y a algunos los puede haber hecho sentir bien, de decir, bueno, esto es nada al lado de lo que es la historia del planeta y la historia del mundo, y a otros les puede haber angustiado muchísimo de decir, creía que tenía todo bajo control y no lo tengo. ¿Has tenido planteos de ese tipo de angustia? En realidad se me viene una presentación, vamos a llamarlo así, que realizó Freud hace mucho tiempo, un planteo más que una presentación, respecto a cuáles fueron los golpes al narcisismo de la humanidad. Bien. Desde la ciencia, ¿sí? ¿Cuáles son las revoluciones científicas que han dado golpes fuertes al ego humano? La primera tenía que ver con la revolución copernicana y el cambio de la idea geocéntrica al heliocentrismo, esto de que no somos el centro de la Tierra, ni mucho menos, no somos el centro del universo. ¿Has pensado lo que tiene que haber sido para esa sociedad que venga un loco y le diga, no, vos no sos el centro de nada? Por eso desde las cuestiones, desde lo religioso inclusive, las luchas eternas contra la ciencia, porque venía a desbancar muchas concepciones que estaban destinadas a mantener determinadas concepciones del hombre, con los beneficios que eso tenía seguramente. El segundo tiene que ver con la teoría darwiniana respecto a que no descendemos de una divinidad, sino que posiblemente de un animal. Por lo tanto, no pensarse descendiendo de
un ser superior que descendiendo de lo que se considera una especie inferior. Y el otro golpe tiene que ver justamente con esto último, por eso recordé esta parte. Tiene que ver con el planteo freudiano de que el hombre ni siquiera es dueño de sí mismo, porque hay un inconsciente que desconoce y que determina y maneja sus conductas en la vida. Digamos, el hombre no es dueño ni siquiera de sus propias emociones, de sus propios deseos, de sus propios impulsos más ocultos. Entonces, claramente, la posibilidad de autoconocerse va permitiendo el retomar las riendas sobre uno mismo, en esto de conocer, aceptar, integrar ese yo autorizado y poder ser responsable con aquello que experimenta de sí mismo, responsable respecto al otro, ¿no? Fíjate que a mí en lo personal, mientras más lejos veo o más grande veo todo esto, a ver, ¿qué soy como especie? ¿Qué soy como ser humano? Soy, pero hasta dónde puede llegar mi manejo, más tranquilo me siento, porque en realidad, bueno, esto es tan grande desde mi óptica, pero hay gente con la que he charlado que esto le genera muchísima más ansiedad y casi pánico de no tener un control, y no sé, creen que el control es la cuenta del banco de dentro de 30 días, cuando estamos ante otra cosa, ¿no? Esto que vos decías me hizo acordar, entre algunos de los viajes que he hecho, yo hace unos años con mi señora hicimos el Camino de Santiago de Compostela en España, y cuando llegamos a Finisterra es un lugar que se llama Finisterra, el fin de la tierra, porque ahí se acababa la tierra. Y yo me acuerdo que filmé un videíto donde decía que ahí, hacía 400 años, se miraba hacia el mar, se creía que era todo plano, y que ahí estaban los dragones, y de ahí se caía barco, y hace nada más que ¿cuánto? 400 años. ¿Cuántas generaciones? Nada. O 500, nada. En la evolución del mundo, y cómo los cambios siempre son chocantes para todo, y va a estar el que no lo va a aceptar, hasta que la evidencia es clarísima, como ha pasado hasta con el virus ¿no? La cantidad de gente que no lo acepto, pero bueno, si acá está, acá lo tenés, te lo presento, COVID, mucho gusto, y vas a tener que convivir con esto muchos años. Así sí, que seguramente que aquellos que pueden, a ver, que estén entrenados, que les interese, que tengan como recursos personales vinculados justamente con poder llevarse bien consigo mismos, van a poder pasarla mucho mejor en este momento, en cuanto que esta posibilidad es un tesoro que muchos otros no tienen, y que tiene que ver con la necesidad de tener bajo control estos aspectos que son externos, ¿sí? Uno solo puede tener bajo control, y con suerte, con viento a favor, los propios aspectos. Y mientras más conocidos esos aspectos sean, más serenidad pueden darnos, ¿sí? Mientras mejor uno se lleve con uno mismo, mientras mejor la pase con uno mismo, mucho mejor se va a atravesar semejante situación, que para la humanidad creo que debe ser la primera con esta magnitud y con esta unidad, respecto a que simultáneamente todo el mundo conocido está atravesando, ¿sí? Es una y que nos pone en esta situación de ser cuerpos enfocados en buscar la inmunización, y tratando de sobrevivir a una situación en la que el otro es, por supuesto, un peligro. Entonces, sí, esto de llevarse bien con uno mismo creo que es el eje como para poder atravesar de la mejor manera esta situación, y poder
de verdad, no aspirar a tener el control de lo incontrolable, sino de uno nomás, y con eso más que suficiente. Yo el otro día, medio en chiste, pero mucho en serio, en una de las charlas dije que en esta cuarentena logré tomar un café conmigo, lo cual fue muy bueno. No lo escuché bien, Doc, ¿me puede repetir? En esta cuarentena logré tomar un café conmigo. ¿Bien? Bien. Bien. Pero también dije, no tomes varios con ese tipo, porque seguramente te vas a terminar peleando con ese tipo. ¿Está claro? Entonces, hasta ahí no. Por supuesto. Alejandra, ¿vos crees que...? ¿Sabes qué, Doc? Le hago este paréntesis nada más. ¿Sí? En realidad, cuando uno se pelea con el otro, en general está evitando pelearse con uno mismo. Por este mecanismo que los psicólogos tenemos como bastante fácil en la boca, que es el de la proyección. Que tiene que ver con esto, los aspectos que uno rechaza en uno mismo, los pone en el otro, porque siempre es más fácil pelearse con el otro que con uno mismo. Entonces, en esto que no nos queda otra que estar con uno mismo, es muy posible que todo aquello que proyectábamos no nos quede otra que ponerlo ahí en el café. Me ha dado una gran lección, porque ahí está clarísimo. Yo tengo que tomar hasta ahí nomás café conmigo, porque vamos a terminar mal con mi otro yo. No, al contrario, Doc. El café con uno mismo, que implica metafóricamente dialogar con uno mismo, ¿sí? Esa es la idea, tomar un café con uno, es ponerse a conversar desde distintos aspectos, desde estos aspectos que mencionaba recién, estos polos que a veces se desencuentran, pero que forman parte de esta sombra que uno tiene y que desconoce, pero que en algún momento a través de un café, simbólicamente, pueden dialogar. Y si dialogan y pueden ponerse de acuerdo, ese es el camino a la integración. Mucho mejor que cualquier otra explicación teórica, Doc, es eso que usted ha dicho. Sentarse a tomar un café con uno mismo es el camino a la integración. De esta que hablaba un poco más abstracto recién. Un aspecto mío me habla, el otro aspecto responde y negociamos e integramos esos aspectos que en principio están escindidos y que lo que hacen es empobrecer mis capacidades y mis posibilidades de funcionamiento. Así que no hay mejor cosa que tomar un café con uno. Sin duda. Ale, aunque no lo creas, llevamos más de 40 minutos charlando. O sea, ¡no! Sí, pero está muy bien, ya está. 42 minutos, así de simple. Perfecto. Vos que me decías, ¿de qué vamos a hablar, doctor? No, ahora pasó 10. Ese es mi tiempo subjetivo. La pregunta, que yo quiero que sea positiva la respuesta, porque yo lo veo positivo, pero vos me vas a decir qué pensás. De esta crisis, cuarentena, pandemia, todo este cambio, ¿no? Que empezaba en nuestra sociedad por 15 días, llevamos más de 60 y salimos y vamos a ver dónde estamos. Yo personalmente creo que como sociedad vamos a aprender muchas cosas. No sé si se va a mantener en el tiempo, pero vamos a aprender. Y vamos a salir fortalecidos, también creo que vamos a salir fortalecidos como sociedad. No creo en cambios de que todo el mundo va a ser bueno y paz y amor. No, claramente no. Pero que nos va a enseñar a parar un segundo, a entender que para qué íbamos tan rápido si íbamos a hacer lo mismo y que eso va a generar cambios. Y que creo que podemos reconstruirnos en una serie de cosas como sociedades. ¿Vos qué pensás de esto? ¿La gente va a salir mejor o va a salir peor? Es decir, porque si esto fue nada más que para que salgamos peor, es bravo, ¿no? Pero yo personalmente creo que no, que vamos a salir mejor como sociedad, sin cambio revolucionario ni que el malo va a ser bueno, eso olvídate. No. El malo va a seguir siendo malo y... Yo la verdad que soy bastante pesimista respecto a la humanidad y eso es un problema que puedo tener, pero sí creo que esto que hablamos hace un ratito, que la naturaleza misma tiene ciclos en los que necesita reposar, descansar y renovar la energía.
Entonces, la propuesta tiene que ver, que tenía que ver con la charla quizás, tiene que ver con esto mismo, con poder no resistirse a esta necesidad de quedarnos quietos, reposar, renovar la energía y poder reanudar un ciclo vital diferente, desde esta posibilidad de aquietarnos y descansar un poco de tanta velocidad acostumbrada, que es agotador. Desde ahí sí, y esto demuestra lo difícil que es hacer nada. Pasa a ser una situación extrema, ¿no? Que te pone a prueba y en realidad vale la pena. Pero qué difícil que es hacer nada, y para alguna gente es mucho mayor, es difícil. Exactamente, porque vale. Nos dejan los distractores habituales afuera, ese es el problema. Claro, que eran distractores, como dijimos, para mantenerte engañado en ese espacio que vos le llamaste, usaste un nombre que no era quietud, pero era algo como sí, eso era un distractor, estar ocupado para no estar pensando en otra cosa. En las propias miserias, diría Pascal, o en la conciencia de la muerte. Alejandra, te tenés que despedir de la gente. Yo te digo muchas gracias. Bien. Ha sido una hermosa charla. Al menos a mí me sirvió mucho y creo que a todos los que han estado de aquel lado también y a los que lo van a seguir. Algo que dijiste de miseria, Pascal decía algo también de la miseria, ¿no? Que la grandeza del ser humano consiste en la habilidad de conocer su propia miseria. Exactamente. Miseria era esto, y decía, che, yo soy esto y nada más, y no, pero ¿cómo voy a reconocer esto? Y cuando lo reconocí, se hacía grande. Hoy le hemos dedicado a Pascal, imagínate, pobre Pascal. Pero bueno, así que yo le doy las gracias a toda la gente de CETOM que nos está viendo. Recién pasó por ahí Facundo Molins, al que le doy las gracias también porque filmó unos videitos de actividad física muy importante y nos los mandó para subir el grupo. Sergio, que nos sigue siempre, bueno, y toda la gente que está ahí colaborando siempre con nosotros. Así que usted se despide. Cuando usted diga hasta luego, chao, la cosa que sea, yo aprieto finaliza. Bueno, gracias, Doc. Gracias, padrino, en realidad. De nada. Padrino sin regalo. No, sin nada. Y bueno, gracias a todos y espero haber sido lo más clara posible y que no me haya llevado puesta ese atropello que tengo verbal a veces. No, para nada. Bueno, nos vemos mañana en el Zoom nosotros. Sí, señor. Un beso a todos. Chao. Adiós.